Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Me da gusto poder saludarles. Les habla el profe Julio Segura y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que me parece que es muy interesante dentro del contexto económico, como son las ideas económicas. El tema es las doctrinas económicas. Una doctrina es la forma en que una persona o un grupo de personas piensa que deben hacerse las cosas, es su ideología, es su forma de pensar. Hablando de doctrina económica, recordemos que la economía, de acuerdo con el economista norteamericano Paul Samuelson, dice que es como una sociedad hace uso de los recursos escasos. Así que una doctrina económica es como un pueblo, un país piensa que deben usarse los recursos escasos. A través de la historia ha habido todo tipo de formas de pensar, doctrinas económicas, desde el esclavismo, cuando se creyó que esa manera de explotación era una manera de mejorar la economía. Pero bueno, pasamos un poquito más adelante con el derecho canónico. El derecho canónico no es más que un conjunto de preceptos religiosos acerca de cómo debe hacerse la economía. Ellos hablaban, por ejemplo, de que debería de existir un precio justo. Obviamente el precio justo, si hablamos del capitalismo, pues no existe. También el derecho canónico, dijimos que parte de preceptos religiosos o cristianos, hablaba también de que no era correcto cobrar los intereses a las personas a las que se les prestaba dinero. Esto es la usura, no era bien visto. Ahora, la escolástica, encabezada por Aristóteles, no es más que un esfuerzo por unir la fe, el derecho canónico, el cristianismo, y la razón, la filosofía, tratando de mezclar entonces el cristianismo con la filosofía en lo que concierne a la economía. Eso es una de las primeras etapas. Posteriormente pasamos a lo que se conoce como mercantilismo. El mercantilismo ocurre en los siglos XVI y XVII. Estamos en pleno auge del colonialismo, cuando países como Portugal, Francia, España, Inglaterra empiezan a colonizar diferentes países en el mundo, en América sobre todo y en África, de donde extraen una gran cantidad de metales preciosos. El mercantilismo es una doctrina económica nacionalista que cree que el acumular metales preciosos pues es un gran desarrollo para su economía, y por supuesto le dan gran importancia al comercio y sobre todo, como mencionamos, el acumular metales preciosos, obtener materia prima de los países colonizados y luego venderles el producto terminado. Aquí tenemos personajes como Bodino, General Maynes, Antonio Serra y Thomas More. Posteriormente pasamos a otra doctrina económica que es la fisiocracia. La fisiocracia cree que la agricultura o tareas afines pues son las únicas útiles. Ahora, quizá en este tiempo no entendamos cómo alguien puede pensar que la agricultura es la única actividad útil, pero entendamos que estamos en los años 1600, 1700. Lo que había era la agricultura, la ganadería, no había industria. Por lo tanto, obviamente, en esos años la agricultura sí era la actividad más importante. No lo es ahorita, pero en 1600 y 1700 sí lo era. Aquí el personaje más importante es el francés Francois Quesnay, que edita una obra que se llama La tabla económica. Así que la fisiocracia cree que la agricultura pues es lo más importante y suena razonable. Ahora, posteriormente tenemos otra doctrina económica que son los clásicos: Adam Smith, Tomás Roberto Malthus, David Ricardo. Hablando de Adam Smith, es un economista inglés, escribe una interesante obra que, abreviando el nombre, sería La riqueza de las naciones, donde expone
ideas que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, el Estado no debe de intervenir en la economía, debe dejar hacer, dejar pasar a las empresas. Que el Estado no debe poseer empresas, se debe dedicar únicamente a gobernar. También Adam Smith cree que existe lo que se llamaría mano invisible. Quiere decir que el mercado, que la oferta y la demanda se encargaría de equilibrar el precio, de equilibrar el mercado. Esa es la mano invisible. Por supuesto que sabemos que esa propuesta, aunque parece interesante, tiene sus detalles, ¿sabes? A veces el mercado no funciona. Entonces, en este caso los clásicos tenemos a Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones. Tenemos también a Roberto Malthus, que tiene un libro que se llama Ensayo sobre el principio de la población, donde él sostiene que la población crece de manera más rápida que la producción. Y obviamente, a partir de ahí empiezan las ideas del control de la natalidad. Y claro que en cierta forma tenía razón. La sobrepoblación nos trae algunos problemas. Hay países muy poblados como la India, como China, que por supuesto se ven en problemas, por ejemplo, para proveer empleo, por ejemplo. Cuando tienes una población como la que tiene China, es muy complicado poder darles empleo a todas las personas en edad de trabajar. Entonces Malthus, suena razonable su propuesta. Lo que no sonaba razonable, era su propuesta para frenar el crecimiento de la población. Así que él veía positivo cosas como el hambre y la guerra como un freno para el crecimiento de la población. Obviamente no estamos de acuerdo con su punto de vista. Y si bien es un problema así, pero las propuestas que él hace de cómo frenar la población, en lo personal no me parecen correctas. Posteriormente, en el siglo XIX, estamos hablando ahora del marxismo y el socialismo. Karl Marx, Lenin, Trotsky, Stalin, Mao, entre otros, son los mayores expositores del socialismo o el marxismo. El marxismo tiene como mayor exponente a Karl Marx con su obra El Capital, donde critica obviamente al empresario capitalista. El marxismo dice no a la explotación del trabajador, que no existan clases sociales, que no se considere la fuerza de trabajo como si fuera una mercancía, entre otras cosas. Tenemos exponentes en diferentes países, en diferentes épocas: Mao Zedong en China, Patrick Lubamba en el Congo, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Salvador Allende en Chile, entre otros. Cada uno de ellos tiene su propia historia con éxitos y fracasos. Entonces, ese es el socialismo, donde Karl Marx propone una sociedad donde todos seamos iguales y que el beneficio, la riqueza, se comparta de manera igualitaria. Suena interesante, solamente que en la práctica han sucedido otras cosas. Posteriormente surge John Maynard Keynes con su teoría sobre la participación del Estado en la economía. También se le conoce como keynesianismo, tercera vía, economía mixta. ¿Cómo es que toma fuerza el keynesianismo en la economía mixta? Bueno, en 1929 en Estados Unidos hay una crisis económica muy fuerte. Cae la bolsa de valores de Nueva York. Las personas pierden todo su dinero. Diría Carlos Marx en algún momento que precisamente la ambición excesiva iba a ser el fin del capitalismo. Entonces pensar que quien invierte en la bolsa de valores va a ganar y ganar y ganar y ganar, pues no es así, un día va a perder. Y eso le pasó a los americanos en 1929, conocido también este suceso como el crack del 29. El gobierno norteamericano no sabe qué hacer.
Y es ahí donde surge o toman la fórmula de Keynes. Cuando el mercado no funciona, cuando el mercado tiene fallas, el Estado debe intervenir. Esa es la economía mixta, la participación del Estado. No pensar que el mercado, que la mano invisible de Keynes, que la oferta y la demanda van a resolver todo. Dice Keynes, el Estado debe de intervenir cuando hay fallos. Eso fue lo que hizo el gobierno norteamericano. Es decir, en la capital mundial del capitalismo, John Keynes reinó por algún tiempo. Sus ideas fueron aceptadas. Los americanos se volvieron keynesianos. Keynes tiene su libro donde expone sus ideas, la teoría general sobre la ocupación y el interés y el dinero. Así que Keynes habla, pueden convivir el Estado y las empresas, ¿verdad? Y el Estado va a intervenir cuando sea necesario. Podemos considerar que en nuestro país actualmente tenemos una economía mixta, ¿verdad? Bien, posteriormente a John Maynard Keynes y la economía mixta, que ayudó a muchos países de los años 30 hasta los 70. En los años 70, obviamente, quizá algunos no la aplicaron correctamente y entonces empezó a decaer la economía mixta y empiezan a surgir gobiernos como el de Margaret Thatcher, George Bush, Augusto Pinochet en Chile, y empiezan a crear una corriente llamada neoliberalismo económico. Personas como von Hayek, como Milton Friedman, podemos decir que son los nietos de Adam Smith, los herederos de los clásicos. Empiezan a recordar, a retomar las ideas de Adam Smith, recordando que el principio de Estado, déjanos hacer, no te metas en la economía. Tú solamente garantizas la libre competencia, hay que abrirnos al comercio y entonces empiezan a surgir los tratados de libre comercio como el nuestro con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, el Telecan, actualmente el TEMEC, la libre circulación de mercancías. Así que a partir de los 80, 90 se empieza a configurarse Tratado de Libre Comercio, empieza el contexto del comercio internacional. Así que, mis amigos, estamos hablando de varias doctrinas económicas, el esclavismo, estamos hablando también del derecho canónico, de la fisiocracia, del mercantilismo, de los clásicos, del socialismo marxismo y del neoliberalismo económico. Espero que este trazo, este resumen general de las doctrinas económicas les haya sido útil. Mis amigos, gracias por escucharme. No olviden, para apoyar estos contenidos tan importantes, tanto el educativo como el cultural, suscribirse al canal de Profe Segura de Economía y Finanzas. Hasta la vista y gracias por tu atención.